Me agrado de compartir con ustedes. Ayer pude estar un rato en la presentación del pastor y la verdad es que quiero felicitarles por la linda iniciativa que ustedes están desarrollando para tener un encuentro más profundo y más estrecho con Cristo Jesús y prepararnos para el pronto regreso. Voy a pedir que podamos estar en manos de Dios nuevamente para estudiar su palabra en este momento. Querido Padre que estás en los cielos, es importante para nosotros el momento en el cual estamos viviendo y delante de ti en esta mañana tenemos un grupo de personas que sedientas del agua de vida y hambrientas del pan espiritual. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia pidiendo que puedas hablar a cada uno de nuestros corazones. Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas en esta mañana y ayúdanos a estudiar este tema tan importante de tu palabra. Gracias por estar con nosotros y ayúdanos a meditar en ti y a tomar decisiones de vida eterna. Bendice a todas las personas que están conectadas a través de esta plataforma en los lugares a donde se encuentren. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos y hermanos, voy a tratar de compartir aquí la pantalla. Denme un segundo para hacer algunos ajustes aquí. Ok. Vamos a estudiar un tema importante, como todos los que ustedes han estudiado durante esta jornada, y que tiene que ver con la función, el trabajo del Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo en nuestras vidas y qué relación hay entre la labor o el trabajo del Espíritu Santo y los santos ángeles. Quiero saber si están observando la pantalla, doctor Córdoba. Indíqueme ahí con un... ¿Se puede observar? Sí, sí. Oh, ok, Sí, gracias. sí se ve. Está bien. Bien, en primer lugar, lo que tenemos que definir, queridos amigos, es lo siguiente. Ustedes han escuchado y han estado durante toda esta semana estudiando temas del Espíritu Santo y durante muchos días. Evidentemente, me imagino y supongo que ustedes están bien familiarizados con este tema tan importante. Es posible que nosotros bíblicamente conozcamos acerca de los dones del Espíritu, porque la Biblia nos habla de manera muy contundente en relación a los dones del Espíritu. También la Biblia nos habla acerca de lo que son los frutos del Espíritu Santo. Pero hay un tema que por más que nosotros queramos ahondar o profundizar, nos encontraremos ciertamente limitados, y es sobre todo cuando hablamos acerca de la naturaleza del Espíritu Santo. Hemos sido bombardeados y hemos sido instruidos por conceptos tales como que el Espíritu Santo, la Biblia lo presenta como una paloma. Y se nos resulta familiar a nosotros entender esa metáfora. También al Espíritu Santo se le presenta como la lluvia, se le presenta como fuego. Al Espíritu Santo también se le presenta como aceite, se le presenta también como agua. Al Espíritu Santo se le presenta también como el viento. Sin embargo, estas cosas, en cierto sentido, tienden a confundirnos un poquito a cada uno de nosotros porque hemos literalizado estos conceptos, y quiero destacar en esta mañana que el Espíritu Santo no es nada de esas cosas que ustedes han escuchado. El Espíritu Santo no es paloma, no es lluvia, no es aceite, no es fuego, no es viento. Esas son metáforas usadas para describir de una manera u otra la función y el trabajo del Espíritu Santo. De hecho, hemos escuchado presentaciones en algún momento en donde se indica que el Espíritu Santo es como una fuerza de Dios, es una sustancia, es algo así como una corriente eléctrica.
Sin embargo, todas estas cosas tal vez intentan aproximar al estudioso de la Biblia a tener una comprensión más acertada del Espíritu Santo. Sin embargo, a la larga están lejos de la realidad. Son metáforas simplemente. La Biblia sí nos dice a nosotros que el Espíritu Santo ama, que el Espíritu Santo piensa, que el Espíritu Santo enseña, ayuda y que el Espíritu Santo también redarguye. Y eso es importante que lo tomemos en cuenta y que al Espíritu Santo no se le puede mentir. Son símbolos y son metáforas. Ahora, ¿por qué se habla del fuego? Bueno, se habla del fuego porque el fuego consume el pecado. Se presenta el Espíritu Santo como paloma porque la paloma es una ave muy mansa. Se presenta el Espíritu Santo como viento porque se siente pero no se ve. Se presenta el Espíritu Santo como aceite porque imparte luz. Simplemente está arrojando estas descripciones la obra del Espíritu Santo. Ahora, es un misterio, queridos amigos y hermanos, y nos resulta difícil comprender cómo puede ser el Espíritu Santo una persona. Y eso sí hay que destacarlo de manera muy detallada. En primer lugar, veamos algunas cualidades que nos indican que el Espíritu Santo es una persona o algunos atributos. En primer lugar, hay tres atributos básicos de la personalidad que demuestran que el Espíritu Santo es una persona. Noten ustedes, vamos a ver rápidamente, pueden tomar los textos si quieren. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 10 y 11. Vamos a repasar esto que debe ser conocido para ustedes. Dice el texto, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y el Espíritu, ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? O sea, el Espíritu Santo escudriña y conoce. Apocalipsis nos revela que el Espíritu Santo habla, dice, se comunica. Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad. Juan 14:26 también nos habla a nosotros de la siguiente forma, pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar lo que yo he dicho. O sea, el Espíritu Santo comunicándose con el ser humano. Primer atributo, el Espíritu Santo tiene una mente, tiene capacidad de pensar, de adquirir conocimiento y razonar. El segundo atributo que no podemos pasar por alto es que el Espíritu Santo tiene sentimientos y tiene emociones, o sea, puede sentir, puede percibir. Hebreos 10:29 nos dice que el Espíritu Santo se afrenta. Romanos 15:10 nos dice que el Espíritu Santo ama. Ahora, cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar en Isaías capítulo 63:10, dice así, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y el mismo Espíritu peleó contra ellos. O sea, el Espíritu Santo se enoja, el Espíritu Santo pelea. Hechos 5:3 habla de una situación en la cual se miente al Espíritu Santo, o sea, no se le puede mentir. Efesios 4:30 nos dice a nosotros que el Espíritu Santo también se pone triste. Y estas son cualidades que presentan sentimientos y emociones. Por lo tanto, el Espíritu Santo sí es una persona. Ahora, el tercer atributo es que el Espíritu Santo tiene poder de decisión, se puede elegir y puede decidir hacer su voluntad. En Hechos capítulo 6 se nos presenta al apóstol Pablo con el deseo de ir a predicar a cierto lugar, pero el Espíritu Santo se le aparece a Pablo y le dice, te prohíbo. Y dice Pablo, me prohibió ir a predicar a tal lugar. En Juan 15:26 se nos dice que el Espíritu Santo da testimonio, o sea, es un testigo. Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu nos guía. Juan 14:16-7 nos dice a nosotros que el Espíritu Santo quiere morar y rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. O sea, el Espíritu Santo quiere estar con nosotros, quiere morar en nuestra vida. Y lo que estamos haciendo en esta mañana solo nos ayuda a nosotros a darle la oportunidad al Espíritu de entrar en nuestras vidas. Y está maravilloso esta iniciativa espiritual.
Ahora, el deseo del Espíritu Santo es habitar dentro de nosotros, porque dice la palabra de Dios en 1 de Corintios, capítulo 6, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él desea habitar dentro de nosotros. Y 1 Corintios 12, 11 nos dice que el Espíritu Santo tiene la capacidad de repartir dones. Ahora, esos conceptos son bonitos y son dignos de ser considerados. El Espíritu Santo es una persona. Piensa, se afrenta, se entristece, nos ama. Ahora, vean estas citas interesantes y poderosas escritas en el libro Hechos de los Apóstoles. Y comparto con ustedes la declaración. No es esencial, querida iglesia, para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu es el consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Ahora, se asevera claramente, dice la declaración, tocante al Espíritu Santo, que en su obra de guiar a los hombres a toda verdad no hablará de sí mismo. Por lo tanto, dice la declaración, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se ha revelado. Podemos hablar de la naturaleza de Dios, la naturaleza del Padre. Podemos hablar de la naturaleza del Hijo. De hecho, hay mucho que decir al respecto. Sin embargo, de la naturaleza del Espíritu Santo no podemos hablar. Es un misterio y el Señor no lo ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles alguna interpretación humana, dice la escritora. Pero la aceptación de esos conceptos no va a fortalecer la iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Debemos ser muy cuidadosos cuando tratamos de hablar del Espíritu Santo, porque la declaración es clara. Podemos nosotros procurar darle cualquier tipo de interpretación, pero el silencio es oro. Ahora, el oficio del Espíritu Santo se especifica claramente en la palabra de Cristo. Hay una responsabilidad del Espíritu Santo y dice el texto, cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, es el Espíritu Santo el que convence al ser humano de pecado. No es el predicador, no es el canto, no es una simple presentación. Quien nos convence a nosotros y nos dice que estamos mal y que somos pecadores es el Espíritu Santo. Si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu Santo, será inducido a arrepentirse y será inducido a comprender la importancia de obedecer los requerimientos divinos. Vean qué tremenda cita y qué tremenda declaración. Así que, hermanos, comparto otra cita interesante que está en el libro Evangelismo, página 446 o en Testimonios Especiales. Dice esta declaración: hay 3 personas vivientes en el trío celestial y los enumera o los menciona en el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la declaración, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes, noten, Padre, Hijo y Espíritu Santo colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la vida nueva en Cristo Jesús. Así, queridos amigos, que no hay duda alguna de que la deidad compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo están involucrados en el proceso de la salvación del ser humano. Cada uno tiene una función específica, cada uno tiene un trabajo específico y la obra del Espíritu Santo es la que Jesús dejó para que nos ayude a nosotros en el proceso de preparación, en el proceso de la santificación que estamos viviendo, para encontrar algún momento de nuestras vidas
el estatus y la idoneidad para estar preparados e ir con Dios a las mansiones celestiales. Eso es importante que nosotros lo sepamos. Ahora, surge la inquietud, surge la pregunta: ¿cuál es la función del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Voy a compartir unos poquitos textos bíblicos y me agradaría que lo puedan ustedes buscar o lo puedan leer conmigo aquí en la presentación. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en nuestras vidas? Veamos el primer pasaje registrado en el libro de Génesis, el capítulo 31 y los versículos 37 y 38. ¿De qué nos habla Génesis 41? Nos habla de un hombre que fue vendido como esclavo por sus hermanos, llamado José. José llegó a vivir al palacio de Faraón por razones muy interesantes y por situaciones muy complejas. Se convirtió en un hombre que fue de bendición para el rey más poderoso en la historia en aquel entonces, llamado el Faraón. Dice el texto bíblico: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, o sea, José, en quien esté el Espíritu de Dios? Quiero resaltar aquí, amigos y hermanos, que José había llegado a ser José porque se propuso, cuando fue vendido por sus hermanos y contempló las montañas, las colinas a donde estaba su padre, José se propuso ser fiel a Dios y se apropió de las promesas de su padre que le había inculcado desde su infancia, a no contaminarse con la idolatría ni con las cosas que iba a encontrar de ahí en adelante. Y José se mantuvo fiel a Dios. Y dice el texto bíblico que José halló gracia ante Dios, pero por eso hallaba gracia ante Potifar, hallaba gracia ante el carcelero, hallaba gracia ante el faraón. Pero había algo que debemos destacar: José tenía el Espíritu de Dios y eso se evidenciaba de manera externa. Cuando una persona es dirigida por el Espíritu de Dios, se revela en sus actos, se revela en su conducta, se revela en su forma de vivir, se revela en su forma de actuar, se revela en su forma de conducirse dentro del hogar, dentro de la sociedad, dentro del trabajo. ¿Acaso hallaremos otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? O sea, José era un hombre lleno del Espíritu de Dios y Faraón lo veía, lo percibía. Elemento importante. Otro aspecto bíblico y otro detalle bíblico, hermanos, que José tuvo el Espíritu de Dios y Dios lo capacitó para gobernar a Egipto. El Espíritu Santo funciona en la vida del individuo capacitándolo, instruyéndolo, preparándolo para servir mejor a la causa de Dios. En este contexto, José fue lleno del Espíritu Santo y Dios lo capacitó para gobernar bien a Egipto. Ahora, les invito a buscar el libro de Éxodo capítulo 31 del 1 al 3. Aquí nosotros encontramos una descripción increíble de alguien llamado Bezalel. Dios necesitaba construir el santuario. El santuario, cuando usted lee el libro de Éxodo, usted se va a dar cuenta que el santuario requería de muchos detalles, el santuario requería de mucha arquitectura, el santuario requería de muchas artes. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: mira, Moisés, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte. ¿Para qué? Para inventar diversos diseños,
para que trabaje el oro, para que trabaje la plata, para que trabaje el bronce y en todo artificio de piedras para encastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Uris era el padre de Bezalel. Bezalel fue llamado por Dios para hacer un trabajo especial. Debía él prepararse para hacer el santuario. Se requería mucho arte, mucha ciencia, mucha sabiduría para hacer diversos tipos de diseños y debía trabajar el oro, la plata, el bronce, debía trabajar las piedras preciosas, debía trabajar la madera, todas estas cosas. Entonces Dios llamó a Bezalel y Dios lo capacitó para trabajar en toda clase de labor. Vemos a Dios nuevamente que cuando una persona se deja guiar por él, Dios lo capacita a través del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, amigos y hermanos, capacita a una persona para el plan, para que pueda cumplir el plan que Dios le ha dado. Además de que el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo funciona y trabaja en nuestra vida capacitándonos para cumplir una función específica, para cumplir un trabajo especial, sobre todo para hacer la obra que Él nos ha encomendado. Ahora, hay muchos pasajes más, pero aquí nos ubicamos en Jueces capítulo 3. Jueces capítulo 3 nos habla de un hombre poderoso, un hombre tremendo, un hombre que tenía el deseo de servir a Dios, que dice el texto, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Nos está hablando aquí de un hombre llamado Otoniel. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Dios llamó a Otoniel, lo capacitó y Otoniel fue preparado para pelear, para guerrear, para destruir. Pero Otoniel tenía el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios llega, el Espíritu de Dios capacita al ser humano. Así que el Espíritu ayudó a este gran juez de Israel a juzgar sabiamente y sobre todo a salir a la batalla y vencer. La Biblia en el libro de Jueces nos presenta diversos casos. El caso de Otoniel es muy interesante. Podemos ver otros casos como el caso de Gedeón, pero hay un caso interesante, el caso de Sansón en Jueces capítulo 14, versículo 6, dice así el texto, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano y no declaró nada ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Notamos aquí al Espíritu de Dios llamando, facultando a una persona, capacitándolo para hacer un trabajo en relación a la misión de Dios. Tenemos un caso, hay muchos más, voy a compartir uno tal vez, es el caso de Saúl. La Biblia nos dice a nosotros en 1 de Samuel, el capítulo 10 y el versículo 6 y 7, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. Saúl, un joven llamado por Dios, preparado por Dios para ser el rey de Israel. El texto dice que cuando el Espíritu Santo venía sobre Saúl, entonces él iba a tener poder e iba a profetizar. Una persona es capacitada por Dios para que pueda predicar, para que pueda profetizar y sobre todo dice el texto, y serás mudado en otro hombre. Saúl fue capacitado por Dios, fue lleno del Espíritu de Dios y salió a la batalla, dice el texto, y venció. Increíble lo que nosotros notamos que hace el Espíritu de Dios en las personas, queridos amigos y queridos hermanos. Por lo tanto, quiero destacar la función del Espíritu Santo en todo lo relacionado a los seres humanos. Y en el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo capacita a una persona siempre para cumplir la misión que Dios le ha mandado, diferente de cómo actúa en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no venía sobre todos. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre una persona.
Y esa persona debe estar en armonía con Dios y debía procurar ser fiel a Dios. Y si existía el deseo y el anhelo de la persona ser fiel a Dios, entonces el Espíritu Santo venía sobre esa persona y la persona era capacitada por Dios para hacer el trabajo que Dios le estaba encomendando. Así que, hermanos, el texto bíblico nos dice a nosotros que la función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era capacitar al individuo para cumplir la misión que Dios le había enviado. De modo que si Dios te encomendó para que tú fueras un carpintero, el Espíritu de Dios venía sobre ti para que tú fueras un buen carpintero. Si Dios te encomendó para ser un buen gobernante, entonces el Espíritu de Dios venía sobre ti para que tú fueras un buen gobernante. Si Dios quería que tú fueses un arquitecto, entonces el Espíritu Santo venía sobre ti y te capacitaba para que tú fueras un buen arquitecto. De manera que nosotros debemos entender este aspecto importante. Muy a menudo nosotros espiritualizamos, valga la redundancia, el Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo es un sentimiento al margen de nuestra vida o de lo que hacemos en nuestra vida. Pero es evidente que vemos al Espíritu Santo capacitando a Josué para gobernar. Vemos que el Espíritu Santo capacita a Bezalel para ser el tremendo arquitecto, un buen constructor, un buen artesano. Vemos que el Espíritu Santo llama a Otoniel para que sea un tremendo juez, llama a Sansón, llama a Saúl para salir a la batalla, para pelear y para destruir. El Espíritu Santo puede acompañarnos a cada uno de nosotros en las labores que nosotros tengamos que emprender en nuestra vida, cualquiera sea la tarea. O sea, tú puedes tener éxito en vuestra vida, tú puedes lograr grandes triunfos personales, grandes logros profesionales en lo que tú haces, en lo que tú eres. Sin embargo, lo que siempre va a prevalecer es lo que Dios haga en tu vida. Hay una diferencia entre proponerme algo como individuo y cumplirlo de manera exitosa. Usted lo puede hacer. Pero hermanos, que Dios tenga un plan para ti y que ese plan se pueda cumplir de acuerdo a su voluntad, solo depende si el Espíritu Santo viene a cada uno de nosotros. En esta hora yo te quiero decir que Dios, si tú te pones en tus manos y tú anhelas ser usado por el Espíritu Santo, Dios te va a dar la capacitación especial para que seas esa persona ideal y que puedas cumplir lo que Él se ha propuesto contigo. Y lo que Él se ha propuesto contigo, amigos y hermanos, está por encima de cualquier otro ideal. Está por encima de cualquier otro gran esfuerzo que nosotros queramos hacer. Estamos hablando no solo de cosas espirituales. Dios quiere que nosotros seamos buenos predicadores, claro que sí. Pero amigos, no todos podemos ser buenos predicadores. Dios quiere que haya pastores, pero no todos vamos a ser pastores. Dios quiere que existan cantantes, pero no todos tenemos el don del canto. Sin embargo, Dios también necesita doctores. Dios también necesita enfermeras. Dios necesita ingenieros. Dios necesita profesores. Dios necesita abogados. Dios necesita políticos, claro. Dios necesita periodistas. Dios necesita arquitectos, filósofos. Dios necesita policías. Dios necesita mecánicos. Dios necesita cocineros. Dios necesita economistas, Dios necesita banqueros, empresarios. Él necesita que todas esas personas pongan su vida en sus manos y le digan, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué quieres que yo haga en esta tierra? Y cuando tú le digas, aquí estoy, envíame a mí, esto lo haré, entonces el Señor colocará su Santo Espíritu en tu vida, queridos amigos, y te capacitará, vendrá sobre ti con poder y entonces estará listo para cumplir la misión que Él te ha encomendado. De modo que si tú eres un estudiante y estás estudiando, puedes decirle al Señor tu Dios, Señor, dame tu espíritu para que me dé inteligencia, dame tu espíritu para captar más las enseñanzas que estoy recibiendo y así ser capacitado y poder ayudar a otros a saber más de ti.
y poder cumplir la misión que tú me has encomendado. Hermanos, el Espíritu de Dios se muestra como un ser capacitador de los seres humanos. En el Antiguo Testamento no se habla del Espíritu como se habla en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos al Espíritu Santo actuando con José, con Bezalel, con los 70 de Números 11, lo vemos actuando en Otoniel, en David, en Jefté, en Gedeón, en Sansón, en Moisés, en Josué, en todos esos hombres. Pero en el Nuevo Testamento Jesús hablaba de la llegada del Espíritu Santo como en el futuro. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice el libro de Hechos capítulo 1. La diferencia entre el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía o reposaba sobre un individuo, sobre una persona en especial. Dios quería construir un templo, entonces llamaba a un arquitecto. Dios quería de repente capacitar a una persona para que fuera un juez, llamaba a esa persona, le entregaba el Espíritu Santo y lo capacitaba. Y hacía el mejor juez, hacía el mejor arquitecto, hacía el mejor estadista, como en el caso de Daniel. Dios necesitaba un rey sabio, entonces Dios lo dotaba el Espíritu Santo. Y ahí está el caso, por ejemplo, del rey Salomón. Dios necesitaba un valiente para pelear en la batalla, le ponía el Espíritu Santo sobre ese valiente y ahora había un guerrero poderoso que lograba lo que nadie lograba en la batalla. Pero eso no pasaba con todo el mundo, eso pasaba con ciertos individuos. La diferencia en nuestros días es que el Espíritu Santo ha sido dado no para un individuo, el Espíritu Santo ha sido dado para cada persona que se ponga en manos de Dios. Y yo debo decir amén por eso. Ahora, ¿qué función desarrolla el Espíritu Santo en conjunto con los ángeles de Dios? Y esta parte es la última parte que quiero yo resaltar en esta mañana y verlo de manera rápida antes de terminar. En primer lugar, hermanos, Hechos 2 nos habla de la obra del Espíritu Santo en el Pentecostés. Dice que vino un viento recio y entonces se llenó toda la casa, las personas estaban sentadas, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Noten ustedes, el Espíritu Santo le daba que hablaran. El Espíritu Santo descendió sobre muchas personas, no sobre una, sobre muchas personas. El Salmo 104 nos dice a nosotros algo maravilloso. Bendice alma mía Jehová, el que se cubre de luz con tu vestidura, que extiende los cielos como cortina, que establece en su aposento entre las aguas, y el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos su mensajero y las flamas de fuego su ministro. El apóstol Pablo, en el libro de Hebreos, nos explica esto un poquito más. Dice él, respecto a los ángeles, Dios dice que sus ángeles sean como vientos. Cuando la Biblia habla de vientos, está hablando en cierto contexto de ángeles. Y qué interesante entonces es que los vientos, que también son guerras, pues también los vientos representan ángeles y como llamas de fuego sus servidores. Deseo toda la gente nos dice, el Espíritu Santo, el representante, el capitán de la hueste del Señor, baja para dirigir la batalla. Noten ustedes, el Espíritu Santo ahora trabaja peleando, baja, desciende para dirigir la batalla. Vamos a ver esta cita. Miles se convirtieron después del derramamiento del Espíritu Santo. Noten ustedes, el Espíritu Santo comanda a los ángeles. La labor del Espíritu Santo es espiritual, pero el Espíritu Santo trabaja en comunión, en conjunto con los ángeles. El Espíritu Santo ordena y son los ángeles los que actúan y se hace realidad la voluntad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo comanda a los ángeles, dice la Revión Gera en enero 20. Vean esta declaración. Antes de que sea completamente terminada la obra y finalice el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. Y dice la misma cita, ¿cómo vamos a recibir eso? Ángeles del cielo estarán a nuestro medio. Hay una relación estrecha entre los ángeles y entre el Espíritu Santo. Y eso es maravilloso. Testimonios para la iglesia, tomo 6, dice, el Espíritu de Dios que restringe, lo tengo en negrita y subrayado. El Espíritu de Dios que restringe ahora mismo está siendo retirado del mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios, las inundaciones, los desastres por tierra y por mar, quien uno al otro en sucesión presurosa siguen.
uno al otro en sucesión presurosa, la ciencia procura explicar las causas de estos fenómenos. El calentamiento global, la capa de ozono, etcétera. Y vean lo que dice la cita. La ciencia procura explicar la causa de todos estos fenómenos. Las señales que se acrecientan a nuestro alrededor anunciando el pronto regreso del Hijo de Dios se le atribuyen a toda causa. Sí, el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono, etcétera, etcétera. Se le atribuyen a toda causa menos a la real. ¿Y cuál es la causa real? Los seres humanos no son capaces de discernir. Noten acá que decía que el Espíritu de Dios restringe, ahora nos dice que los ángeles centinelas están restringiendo los 4 vientos para que no soplen hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Pero cuando Dios les diga a los ángeles que vuelvan a los vientos, habrá una escena de lucha que la pluma más fecunda no podrá descubrir. Relación entre Dios, entre el Espíritu Santo y los ángeles. El Espíritu Santo actúa a través de los ángeles. El instructor de la juventud en 1894 dice así: por medio del ministerio de los ángeles, el Espíritu Santo es capaz de obrar sobre la mente y sobre el corazón para atraerlo a Cristo. Pero el Espíritu Santo no interfiere nunca sobre el libre albedrío del agente humano. El Espíritu Santo es dado para ayudar a fin de que el agente humano coopere con la inteligencia divina, y su tarea consiste en atraer el alma, pero no obligarla a obedecer. Quiere decir, hermanos, que el Espíritu Santo trabaja por medio del ministerio de los ángeles sobre nuestras mentes y nos acerca a Cristo Jesús. Esta es una matutina en inglés y dice así: cuando se viva la verdad en su sencillez, en todo lugar, entonces obrará por medio de los ángeles, así como en los días del Pentecostés. ¿Quién fue entonces que trabajó en el Pentecostés y derramó lenguas a todas esas personas? Le puso el poder maravilloso del Espíritu Santo. Bueno, aquí dice: entonces obrará por medio de los ángeles, así como en los días del Pentecostés. En el día del Pentecostés, Jesús envió a todos los ángeles para quitarle a Satanás lo que se había aferrado. El Espíritu Santo trabaja en armonía con los ángeles, y como sucedió en los días de Pentecostés, va a suceder en el tiempo en el que estamos viviendo. Antes de eso, hermanos, el Espíritu Santo se manifestaba de manera individual, como dije hace un rato atrás, y los corazones eran transformados decididamente, y se veía una influencia de la verdad genuina a través del descenso del Espíritu Santo. Vean esta cita: cuando los ángeles del cielo vengan sobre nosotros y obren mediante los instrumentos humanos, entonces habrá conversiones sustanciales en forma parecida a las conversiones que ocurrieron en el Pentecostés. ¿Por qué ocurrió eso en el Pentecostés? Porque el Espíritu Santo fue derramado y trabajó a través de los ángeles. Vean esta cita en inglés: todo el cielo estaba interesado en su salvación, y los ángeles de Dios están esperando hacer por usted lo que hicieron por los discípulos en el día del Pentecostés. Esta es una declaración para nuestros días. Ahora, la pregunta es: ¿por qué los ángeles no pueden obrar con nosotros como en los días del Pentecostés? ¿Por qué no sentimos que algo maravilloso está sucediendo? Pues sí, están sucediendo cosas interesantes, pero hermanos, nosotros no somos como los discípulos. Ellos se vaciaron del yo. Ellos eran de un mismo sentir. Oraban toda la noche, estudiaban las escrituras. ¿Cuánto tiempo nosotros estamos dedicando a la consagración con Dios, hermanos y amigos? Pregunta antes de terminar. Así que en este momento los ángeles están en el cielo viéndonos a nosotros, nuestras diferencias o indiferencias, nuestra insensibilidad, nuestra apatía, nuestra falta de amor. Por eso no hay una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Para concluir, es posible saber sobre los dones del Espíritu, sobre los frutos, pero no sobre la naturaleza del Espíritu. La Biblia presenta símbolos del Espíritu Santo: paloma, fuego, aceite, pero esas cosas no son el Espíritu. El Espíritu Santo tiene atributos de una persona: tiene mente, piensa, tiene sentimientos, emociones, porque se entristece, se afrenta. Tiene poder de decisión porque prohíbe, instruye, nos guía y reparte dones. La función del Espíritu Santo en nuestras vidas es capacitarnos de manera efectiva para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y Dios te va a dar capacitación especial para que seas la persona ideal y que puedas cumplir lo que Él se ha propuesto contigo.
El Espíritu Santo trabaja a través y mediante los ángeles. Y esta cita, antes de que sea completamente terminada la obra, antes de que finalice el sellamiento de Dios o del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. Ángeles del cielo estarán en nuestro medio. Queridos amigos y hermanos, un breve repaso de lo que ya usted conoce de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, es mi deseo y mi oración. Amén, pastor. Gracias, pastor. Gracias, por este pastor. mensaje. Amén. Agradecemos, pastor, ¿verdad?, por acompañarnos y estar con nosotros. Y realmente queremos que, bueno, que la iglesia sea bendecida. Creo que nos despiden con una oración, pastor. Y que Oremos. Gracias, Padre nuestro. Delante de ti en esta mañana tenemos 37 dispositivos conectados y cada uno de nosotros tiene diversos desafíos, diversas luchas, pero en algo sí estamos seguros, Señor. Si hemos decidido sacrificar el sueño y estar aquí conectados durante todo este tiempo, es porque tenemos sed y hambre de justicia y sobre todo del deseo de ser llenos del Espíritu Santo. Amén. En esta mañana, querido Padre, queremos bendecir a todas las personas que se han conectado. En esta mañana queremos que tú nos otorgues el don del Espíritu Santo, que es nuestro privilegio tenerlo en nuestro medio. Ya no es una bendición del futuro, está en nuestro medio, lo podemos sentir. Solamente necesitamos, Señor, abrir nuestra mente y nuestro corazón y decirte, querido Padre, aquí estoy, tómame tal cual soy, tómame con mis luchas y ayúdame, Señor, a salir adelante. Así como tú te manifestaste en la vida de grandes hombres en el pasado y los llenaste del Espíritu Santo, los capacitaste para cumplir tu misión, capacítanos a nosotros, a todos los que estamos aquí, a las personas que se han preparado en una dirección, los que son enfermeros, los que son doctores, etcétera, que a través de esa profesión tú los puedas capacitar para que puedan ser hombres llenos del Espíritu Santo y testificar a otras personas de ti. Todos tenemos necesidades. Tú conoces lo que hay en nuestros corazones. Por lo tanto, ven a nuestras vidas, suple nuestras necesidades, capacítanos, oh Dios, y que a través del poder de los santos ángeles, mediante el Espíritu Santo, tú puedas hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas. Que todo lo que hagamos sea santificado por tu presencia y que nos propongamos, Señor, ser instrumentos útiles del Espíritu de Dios para cumplir la misión que nos ha encomendado. Gracias por escucharnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.